Buenos días. Vamos a continuar con la audiencia de control de acusación en esta sesión 11 en el expediente 3-2020-7, siendo las 8:39 de la mañana de hoy martes 8 de abril del 2025. A través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, como ya dije, va a llevar a cabo la 11ª sesión de la audiencia preliminar de control de acusación, solicitada por la Fiscalía Suprema Segunda, en el proceso seguido contra don Ezequiel Chávarri Correa y otros, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en el agravio del Estado. Esta audiencia, además, se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a los demás concurrentes. Alejandra María Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema de la Segunda Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios políticos. Gracias, doctor. Por la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado, señorita fiscal, a todos los presentes. Por la Procuraduría Anticorrupción, abogada Helen Zuli Vidaurrechov, con demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Chávarri. Por la defensa del señor Chanamé. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. El abogado Roy Mendoza Navarro, defensa técnica del doctor Chanamé Orbe, ya con demás datos consignados en el expediente. Gracias. Por la defensa del señor Esquilingano. Buenos días con todos. Mi nombre es el abogado Sabay Piscoya Rodríguez, con registro del Colegio de Lima número 18.804, con demás datos consignados y que obran en autos. Gracias. Por la defensa del señor Zabaleta. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Miguel Ángel Guerrero Isidro, con registro del Colegio de Abogados de Lima 6919, los demás datos que ya constan en las sesiones precedentes. Y cuando usted ponga, señor magistrado, para que el patrocinado se pueda acreditar que es un presente en la sala virtual. Okay. Por la defensa del señor de Acevedo. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor fiscal, señores colegas. Buenos días. En defensa propia, Martín de Jesús de Acevedo García, con registro del Colegio de Abogados de Lima 15941 y con los demás datos ya consignados en autos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Puede acreditarse su patrocinado, señor Zabaleta. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Ronel Jesús Zabaleta de la Cruz y demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la audiencia. Voy a dar lectura a la resolución número 14, con la que se resuelve el sobreseimiento. Doctor Janco, buenos días. ¿Puede acreditarse, por favor? Sí, señor magistrado, con las dispensas del caso, con usted buenos días y con todos los presentes, abogado Ronald Ancoyo, defensa técnica del señor Chávarri Correa. Muchas gracias. Muchas gracias. Resolución 14, 8 de abril de 2025. Autos vistos y oídos. Las solicitudes de sobreseimiento formuladas por la defensa de los acusados Chávarri Correa, Chanamé Orbe, Ángel y Fortunato Chilingano Villanueva, Zabaleta de la Cruz y de Acevedo García. Y el debate de las sesiones 9 y 10, considerando. Las solicitudes de sobreseimiento se formularon al amparo del artículo 344, inciso 2, literales A y D del Código Procesal Penal. Argumentos de las partes en audiencia. Durante la audiencia preliminar de control de acusación, sesiones 9 y 10, se debatió el sobreseimiento formulado por las defensas ya citadas. Ejerciendo su autodefensa, el señor de Acevedo García, interviniendo la señora fiscal Cárdenas Ávila de la Segunda Fiscalía Suprema, los defensores públicos, y los abogados Roy Mendoza Navarro y otros, así como la defensora de la Procuraduría Pública, Vidaurre Chus. Argumentos de la defensa de Chávarri Correa. Solicitó sobreseimiento de conformidad con el artículo 344, numeral 2, literal D, del Código Procesal Penal, porque no existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de su patrocinado, pues considera que la imputación subsanada respecto a la imputación que en su condición de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en adelante JNE, habría recibido sumas dinerarias y manejo de puestos laborales de Ángel Ignacio Chilingano Villanueva, Ronald Jesús Zabaleta de la Cruz y Fortunato Chilingano Villanueva, a efectos confirmar la vacancia del entonces alcalde Palomino Arias,
y habría recibido una suma dineraria o parte de los 500.000 soles entre el 23 de septiembre del 16 al 22 de octubre del 16, y que el Consejo de la Municipalidad de Villa María del Triunfo declaró la vacancia de Carlos Palomino Arias. Y el 22 de octubre del 16 fue la reunión en el restaurante Haití, donde Fortunato Chilingano comunicó a José Larco que ya había pagado 500.000 soles a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Precisó que el 8 de noviembre del 16, Palomino Arias interpuso recurso de apelación y el 6 de diciembre del 16 se tuvo el acta de sesión privada, sorteo de expediente y asignación de miembros del Pleno del JN vía apelación. Se le asignó como expediente y el 22 de diciembre del 26 se declaró infundada la apelación por resolución 284 de 2016, por lo que no coinciden las fechas con el pago que supuestamente se entregó primariamente de los 500.000 soles. Respecto de la designación de Elmer Barbosa como gerente de desarrollo e inclusión social de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, fue el 13 de febrero del 17, y con fecha 14 de febrero del 17, Palomino Arias presentó su recurso extraordinario contra la resolución 284, y al mismo tiempo se designó a Luis Novoa Figueroa como subgerente de salud pública de la municipalidad, y con fecha 7 de marzo del 17, por resolución 100/2017, se declaró infundado el recurso extraordinario presentado por Palomino Arias, y nuevamente se confirmó su vacancia, por lo que no existen elementos de convicción para pasar fundadamente al juicio oral, porque el periodo por el cual se investiga no es congruente con la fecha de designación de la causa. Refiere que en el fundamento 6.6.2 la Fiscalía indica la noticia criminal por la información que proporcionó el colaborador eficaz 10/20 de 2017, que Chávarri Correa pidió colocar personas de su confianza en la municipalidad de Villa María del Triunfo y buscó y obtuvo apoyo de personas vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones, y en el marco de los hechos contenidos en el expediente 732/2017 permitió conocer y corroborar que existe una organización criminal liderada por Ángel Chilingano Villanueva y Elsen Chilingano Villanueva, y que su finalidad fue la percepción de sumas de dinero y diversos beneficios de los administrados de Villa María del Triunfo y diversos proveedores, y que también buscó y obtuvo apoyo de personas vinculadas al JN a fin de favorecerlos en sus aspiraciones políticas. En cuanto al segundo elemento, la versión del testigo protegido TR2-2019 señaló que Ivonne Castro le refirió a Elsen Chilingano por qué aguantar las actitudes de Elmer Barbosa Carranza, así también la fallida contratación de su hija y también la declaración testimonial del testigo protegido. Refiere que con el paso del tiempo Ivonne Castro pidió trabajar en la municipalidad señalada brindando asesorías y que Chávarri Correa era su hija. Indicó que en la investigación preparatoria se obtuvo la declaración del testigo protegido, donde señala que Víctor Manuel Vallejo Vázquez trabajó en la Gerencia de Desarrollo Social como asesor, con la condición de locador de servicios, y el alcalde fue Ángel Chilingano y que no conocía a Chávarri Correa. Mencionó que conforme al acuerdo plenario 7/2023, en el fundamento 17 hasta el 25, refiere que tiene la naturaleza vinculante y en este caso no existen elementos de convicción y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación que pueda sobrevenir con posterioridad para pretender incrementar el estándar de sospecha suficiente, con lo que se analice esta causal de sobreseimiento de ese estándar de sospecha suficiente para llegar a la probabilidad lógica de afirmar que la hipótesis del Ministerio Público sea razonable en cuanto al tiempo de los hechos que no guarda correspondencia con el presunto hecho corruptor, recibo de monto dinerario y puestos laborales. Precisó que se tienen 58 elementos de convicción en la acusación que no son suficientes para pasar al estándar de sospecha suficiente y obtener su probidad de los documentos. Añadió que de los 25 elementos de convicción obtenidos durante la investigación preparatoria, se mantuvo en el mismo estándar de sospecha reveladora y no existe un elemento de convicción que específicamente verifique que su patrocinado recibió el monto dinerario, y justamente a tenor del fundamento 19 del acuerdo plenario, que indica que no solamente se debe analizar aspectos cuantitativos, sino cualitativos. El acta de transcripción del colaborador eficaz es genérica, no tiene mayor detalle, y en el elemento de convicción 58, acta fiscal de transcripción del colaborador eficaz, refiere que la hija de su patrocinado trabajó en la municipalidad. Sin embargo, los testigos señalan lo contrario. Finalmente, del informe 281-2021 del MIC, del 18 de agosto del 21, verificó que no existe comunicaciones entre estos señores, ni siquiera de su patrocinado con los supuestos favorecidos que obra en un reportaje periodístico, por lo que no alcanza el estándar de sospecha suficiente para que se pueda emitir un auto de denuncia. Argumento de defensa de Chanamé Orbe.
El sobreseimiento lo solicita en base al artículo 344, numeral 2, literal A del Código, literal D del Código Procesal Penal. Por lo siguiente, señaló que no existe la posibilidad razonable de incorporar datos nuevos a la investigación y los elementos de conclusión presentados por la Fiscalía son insuficientes conforme a los acuerdos plenarios 1, 2017 y 7, 2023. Sostuvo que se imputa a su patrocinado supuestamente habría recibido sumas dinerarias por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. A su vez, se le imputa el manejo de puestos laborales a efectos de confirmar la vacancia del alcalde Palomino Arias y a su vez confirmar el recurso extraordinario del mismo. Sostiene la Fiscalía que presuntamente habría recibido parte de 500.000 soles de manera directa e indirecta a través de Acevedo García, 10.000 soles en marzo del 2017. Refiere que sabiendo estar Noriega, quien se habría beneficiado con esta contratación, no especifica los datos obtenidos en la investigación y con ello pasará a juicio oral. Indicó que contra Chávez de Correa y su patrocinado se refiere que hubo una reunión el 22 de octubre del 16 en el restaurante Haití, donde el Arco Danó se reunió con Fortunato y Ángel Chilingano Villanueva a efectos de negociar un préstamo y pagar a funcionarios del jurado, a efectos de la vacancia de Palomino Arias. Además, adjunta la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Lima, que sentenció por tráfico de influencias simuladas, por la que se absuelve a los hermanos Chilingano Villanueva en segunda instancia y en su momento quedó firme. Respecto que el 12 de marzo del 17 se entregó un sobre con 10.000 soles a de Acevedo García y supuestamente este le entregaría a su patrocinado, también se señala que en el relato del testigo protegido de Acevedo García fue el contacto con el jurado y respecto a Sabino es tal que presuntamente se le contrate. De los elementos de convicción, solo 3 guardan relación con ellos. Las declaraciones donde señala que conoce a de Acevedo García, que litigaba en el jurado, en ese aspecto no es cercano. En el punto 8.2.36 se tiene la declaración indagatoria de su patrocinado que no tenía ninguna responsabilidad. Además, se efectuó una denuncia por mala praxis ante el Colegio de Abogados de Lima. En el 8.2.44 señala que el informe del Colegio de Abogados de Lima que se menciona no va a haber denuncia, son los únicos que se pueden rebatir y son insuficientes. El control de visitas que se hace al jurado de julio del 16 al 2020 verifica que nunca visitó la oficina de su patrocinado y tampoco de Acevedo García, el intermediario. Refirió que no existe estándar probatorio que se exige para la sospecha suficiente y demostrar responsabilidad penal de su patrocinado en un futuro funcional. No existe vinculación con Acevedo García, Ángel Chilingano, Fortunato Chilingano y Zabaleta de la Cruz. Conforme a los informes de levantamiento del decreto de las comunicaciones, que no reportan llamadas extrañas o salientes o mensajes que determinen una vinculación entre su patrocinado y las personas señaladas. Todo el relato son las actuaciones de Acevedo García respecto de los funcionarios de la municipalidad. En ese sentido, no se puede pasar a la etapa siguiente, pues los elementos de convicción son insuficientes y no logran alcanzar el estándar probatorio exigido, por lo que solicitó se declare sobreseída la causa en virtud del artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal y al amparo del acuerdo plenario 7-2023. Argumentos de la defensa de Ángel y Fortunato Chilingano. Formuló sobreseimiento de la acción penal al amparo del acuerdo plenario 7-2023 y artículo 344, numeral 2, literal A del Código Procesal Penal. Debido a que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, teniendo en cuenta que ya existe un pronunciamiento de fondo con sentencia absolutoria de sus patrocinados por el delito de tráfico de influencias. Asimismo, añadió que el amparo del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, que establece la prohibición de revivir procesos fenecidos por resolución ejecutoriada, la amnistía, el indulto y, en el caso de sus patrocinados, el sobreseimiento definitivo de la prescripción, producen los efectos de cosa juzgada. En este caso. En concreto, conforme al artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, sobre la interdicción de la persecución penal múltiple, que establece que nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho. Refirió que el Ministerio Público pretende segmentar los hechos por los que ya fueron sentenciados sus patrocinados, por lo que se debe oficiar y traer el expediente 10-12-2019 del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Lima, que contiene la sentencia absolutoria y resolver con objetividad, puesto que ya fue materia de pronunciamiento, y sería un grave error si se vuelve a sentenciar por los mismos hechos. Precisó que en el caso en concreto debe basarse en pruebas sólidas y objetivas, no en declaraciones contradictorias, porque el testigo protegido y el colaborador eficaz tienen versiones de oídas, no confiables, de referencia. No se corroboró dichas afirmaciones, por lo que no alcanza sospecha suficiente para ingresar a un juicio oral. Añadió que el Ministerio Público no observó la inconsistencia en la declaración del colaborador eficaz respecto de un pago relacionado con la primera vacancia de Palomino Arias, y ninguna de las dos declaraciones son creíbles
En la página 23 se refiere a la vacancia de Palomino Arias, la reunión en el restaurante Haití, por lo que solicitó se expida la resolución con objetividad al momento de resolver el sobreseimiento. Argumentos de defensa de Zabaleta de la Cruz. Solicitó el sobreseimiento conforme al artículo 344, numeral 2, inciso D del Código Procesal Penal, en concordancia con el acuerdo plenario 7-2023, sobre la necesidad del estándar probatorio para ir a un juicio con una necesidad de suficiencia probatoria. Ante la imposibilidad razonable de incorporar nuevos datos a la investigación, puesto que la imputación gira en torno a 3 situaciones. La primera, cuando tenía el cargo de gerente municipal de Villa María del Triunfo, habría entregado dinero y contratado a trabajadores en beneficio de los señores Chavarri Correa y Chanamé Orbe, presuntamente la suma de 10.000 soles, por copia de la resolución 100-2017, y se habría beneficiado con contrataciones de Stan Noriega como asesor legal y Barbosa Carranza en el cargo de gerente de desarrollo social. Dentro de la estructura de los elementos de convicción ubica a su patrocinado en las circunstancias antecedentes y concomitantes, que es la confirmatoria de la vacancia del jurado. En ambos casos, el Ministerio Público refiere la entrega de 500.000 soles y las circunstancias posteriores la contratación de Stan Noriega, sin elementos de convicción suficientes para tal fin y no existe suficiencia probatoria para ir a juicio. Respecto a la vacancia municipal, el elemento de convicción que lo suscitaría es el acta de transcripción del colaborador eficaz en la sentencia de colaboración eficaz. No hay ningún elemento de corroboración que señale la participación de Zabaleta de la Cruz en la vacancia o en la confirmación de la misma, tampoco en el acta extraordinaria del Consejo, porque no era regidor en ese momento, por lo que no existen elementos incriminatorios para llevarlo a juicio. El acta de visualización del audio y video de agosto de 2018 tampoco se menciona a Zabaleta. El testigo protegido no aporta ningún elemento incriminatorio ni en cuanto al trámite de la vacancia, ni en el recurso de apelación, resolución del Jurado Nacional de Elecciones se menciona. En cuanto al elemento objetivo de la imputación fáctica, acta de transmisión del colaborador eficaz, acta del colaborador eficaz, tampoco se dice nada, ninguna versión respecto de la entrega de los 10.000 soles y una promesa de pago de 8.000 soles por un cargo a nombre de un tercero. Sin embargo, de los 10.000 soles que se imputan, la sentencia de colaborador eficaz no existe causa probable y respecto de Rodríguez Vélez fue archivado. En cuanto a la declaración del testigo protegido, tampoco existe corroboración. Hay contradicción entre la propuesta de 8.000 soles mensuales, lo cual va contra la misma imputación fiscal. La declaración de Acevedo García, en la que refiere no conocer a Zabaleta de la Cruz, así como el ponente de la resolución de apelación del jurado, fue Arce Córdoba, y con ello, respecto de Zabaleta de la Cruz, no aporta nada en la resolución 100-2017. En el informe, Zabaleta de la Cruz no estuvo geolocalizado en esa presunta reunión en San Borja, donde se habría entregado copia de la resolución. Tampoco existen registros, y en el informe de la Secretaría General, el oficio del jurado, nuevamente no se conoce Zabaleta de la Cruz. En consecuencia, por el dicho de un testigo protegido que no tiene corroboración, solo interviene en el extremo del recurso extraordinario y los presuntos 10.000 soles. Y por el contrario, hay contradicciones manifiestas, por lo que considera que no hay necesidad de ir a juicio para determinarlas. Concluye que es una conjetura su intervención o la entrega de dinero, por lo que existe insuficiencia manifiesta para que sea llevado a juicio oral, porque la Corte Suprema en la apelación 27-2023 y Cayali, la Sala Penal Permanente estableció que lo que se imputa es un delito de encuentro, bilateralidad, donde el elemento inclinatorio se justifica a un juicio oral, pero no por una mera conjetura sin corroboración objetiva que supere el estándar mínimo en control de convencionalidad y constitucionalidad. Argumento de defensa de Acevedo García. Solicita el sobreseimiento de la causa al amparo del acuerdo plenario 7-2023 sobre insuficiencia probatoria en concordancia con el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, porque no existe razonablemente posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Añade el artículo 350 del Código Procesal Penal. Refirió que se le imputa 2 hechos concretos. El primero, supuestamente haberse reunido con Chanamé Orbe cuando era miembro del jurado, y en contraprestación le entrega supuestamente la resolución que resuelve el recurso extraordinario contra la vacancia de Palomino Arias en diciembre del 16. Y el segundo hecho, supuestamente, la entrega de 10.000 soles y solicitar trabajo para José Stan Noriega en la municipalidad, que se habría hecho efectivo cuando fue contratado como colocador de servicios entre julio y agosto de 2017. 7 meses después ocurrió el hecho principal. Añadió que luego de una investigación preparatoria de 5 años, 5 meses y 19 días, se cambió la condición jurídica que se le imputaba de autor a
cómplice. Señaló una primera observación en la acusación cuando se afirma que entregó a Chanamé Orbe dinero, porque no existe una mínima prueba, como es el registro de visitas al jurado, el levantamiento del secreto de las comunicaciones con Chanamé Orbe, en el tiempo que se desempeñó como miembro del jurado, y el 29 de diciembre del 16 fue cuando le buscaron, cuando ya se había resuelto el 22 de diciembre del 16, la vacancia del señor Palomino Arias. Y Chanamé Orbe ya había firmado la resolución 1284-16. Conjuntamente con Arce Córdoba, que fue el ponente, y Chávarri Correa. Indicó que respecto de su geolocalización por el Jockey Plaza el domingo 12 de marzo del 17 a las 23 horas, es porque se encontraba en su casa en San Borja, pero nunca ocurrió dicho encuentro y no hay forma de probar el mismo con Chanamé Orbe durante el ejercicio de su magistratura como miembro del jurado. La Fiscalía sostiene que la consumación del delito se realizó en el periodo entre el 23 de septiembre del 16 y el 22 de octubre del 16, perdón, de diciembre del 16, cuando ni siquiera había sido contactado. Sobre el dato que la Comisión de Ética del Colegio de Abogados le habría sancionado como una amonestación privada, conforme lo indicó la defensa de Chanamé Orbe, ciertamente fue en la vía administrativa, rompiendo el principio normado en el artículo 139, numeral 2, segundo párrafo de la Constitución, cuando lo que ocurrió es que el presidente lo invitó a conciliar y es una resolución nula, fraudulenta, apelada porque justamente el señor Encinas Silva, como miembro de la directiva, no se inhibió. No obedeció la recusación y firmó también la resolución que concedió la apelación y que ahora se encuentra en el Comité de Honor. No es cosa decidida ni en la vía administrativa y no forma parte de este proceso. Por estas consideraciones, por insuficiencia probatoria, solicitó declarar fundadas sus solicitudes sobre el seguimiento de la causa. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía solicita se declaren infundadas las solicitudes de sobreseimiento de Chávarri Correa, Chanamé Orbe, Ángel y Fortunato Chilingano, Zabaleta de la Cruz y de Acevedo García por lo siguiente. Respecto de Chávarri Correa y Chanamé Orbe, se sustenta su solicitud en los artículos 344, numeral 2, literal D, y 350, numeral 1, literal D del Código Procesal Penal, y aducen insuficiencia probatoria respecto al grado de estándar probatorio que se requiere para una acusación y al acuerdo plenario 723 sobre sospecha suficiente, que permita a la acusación pasar a juicio oral. Añade que en el fundamento jurídico 23 se refiere mayor probabilidad de la realidad del delito y intervención delictiva del imputado como resultado de una valoración provisional del hecho, que a partir de los elementos de prueba resulta que los elementos de carga son mayores que los de descarga. Es decir, que la hipótesis acusatoria es más consistente. En ese sentido, en caso de duda, debe ser evidente la insuficiencia probatoria y dictar un sobreseimiento. Respecto a Chávarri Correa, de la declaración del testigo de referencia se cumplió con lo que requiere la norma procesal, pues indicó conocer al imputado, en consecuencia su testimonio tiene absoluta validez probatoria. La defensa no realizó ninguna actuación en sede de investigación que permita desvirtuar la declaración por el Estado que sea falso. Y existen informes de la municipalidad que corroboran los puestos laborales que dan parte de la ventaja recibida y proveniente de un mismo lugar de origen. Asimismo, en el informe 295-2019, Jurado Nacional de Elecciones del 26 de septiembre de 2019, suscrito por Piero Antonio Pecho Talavera, el Jurado Nacional adjuntó el reporte de visitas de dicho jurado e informó el ingreso de Acevedo García a Ezequiel Chávarri Correa se vincula y corrobora que efectivamente de Acevedo tenía esta calidad de intermediario. De las propias declaraciones de Chávarri Correa, el 4 de diciembre del 19 reconoce que conocía a Acevedo García y tuvo una relación laboral porque fue su abogado en materia electoral. Indicó que cada uno de los elementos de convicción, el informe del 14 de junio del 22 del levantamiento de comunicaciones o el del 11 de junio del 22, señalan las comunicaciones entre Chanamé Orbe con Virgilio Acuña Peralta durante la realización del expediente J 2016-00358 ante el jurado sobre el recurso de apelación interpuesto por el partido político Alianza para el Progreso, lo que denota un comportamiento reiterativo que constituye un indicio de capacidad para delinquir. Y el razonamiento que Chanamé Orbe se comunicaba telefónicamente cuando estaba a cargo del jurado, así como las comunicaciones de Chanamé Orbe con Contreras Chávez durante la tramitación del expediente 2016-856 ante el jurado sobre el recurso de apelación interpuesto por Calderón contra el acuerdo del Consejo de una municipalidad de Amazonas.
constituye otro indicio de capacidad para delinquir y es una falta grave en la ley de la carrera judicial, las relaciones interprocesales. El informe 46-2022 señala que Chávarri Correa se comunicaba por teléfono con Medina Ortiz durante la tramitación del expediente del jurado 2016 129601. En consecuencia, existe sospecha suficiente y también se cuenta con la denuncia verbal del Arco Danoso el 29 de noviembre del 16 que corrobora lo dicho por el testigo protegido de la solicitud de dinero, porque ya le habrían entregado 500.000 soles. Es decir, existen otras testimoniales, indicios periféricos que corroboran la testimonial del testigo referencial. En consecuencia, corresponde pasar a juicio oral luego de ofrecer los medios probatorios. Respecto a los hermanos Chilingano Villanueva, que se ampara en el artículo 344, numeral 2, literal A del Código Procesal Penal, porque no existe la posibilidad de atribuirles estos hechos. Sin embargo, de conformidad con el Acuerdo Plenario 7-2023, existe una sospecha suficiente. Es lo único que se pide para esta etapa, es una continuidad de acciones y puede subsumirse en diferentes delitos como se estableció en la excepción de cosa juzgada. No existe una identidad absoluta, no se trata de los delitos por los que los absolvieron, tráfico de influencia simulada, con otros partícipes que puede asegurarse de manera evidente que los hermanos Chilingano Villanueva no participaron en el hecho en materia de imputación, que invocaron tener influencias al interior del jurado y le solicitaron al Arco Danos $150.000 para el proyecto de vacancia. Se reunieron en el restaurante Haití en Miraflores el 22 de octubre del 16, donde Chilingano habría entregado la suma de 500.000 soles a funcionarios del jurado. Y el interés del Arco Danos estaba relacionado en obtener un terreno dentro del municipio de Villa María del Triunfo. Y la Sala Superior señaló que sí se advierte una presunta acción delictiva. En el fundamento 634 se concluye que los hechos imputados por el Ministerio Público devienen atípicos con relación al delito incoado, puesto que el elemento del tipo de procedimiento con el tipo de ofrecimiento de interceder no concurre de modo alguno, porque el dinero que se le estaba pidiendo al Arco Danos no era para interceder y observa la presunta delictuosidad con la que operarían los procesados en una sentencia, ya que tendrían en el jurado influencia para obtener un resultado que lo favorezca e indicaron que se trataba de influencias simuladas y posiblemente se estaría frente a un delito de cohecho activo o tráfico de influencias. Respecto de Zabaleta de la Cruz, a folios 50 y siguientes de la acusación, se señalan los elementos de comisión recogidos en la investigación preparatoria y se ofrece como medio de prueba que lo vincula con la resolución de la Gerencia Municipal 57 de 2017, del 17 de febrero de 17, suscrita por Zabaleta de la Cruz en su condición de gerente municipal y permitió el nombramiento de Barbosa Carranza en el cargo de confianza en la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y determina la ventaja de acuerdo a la hipótesis. Luego, en el informe 887 de 2019 de Recursos Humanos de septiembre de 2019, emitido por Díaz Romero en su condición de subgerente de Gestión de Recursos Humanos, y señala que Barbosa Carranza laboró como gerente en la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, porque Luis Novoa Figueroa como subgerente de la Subgerencia de Salud Pública y Ciencia Social, Hernández Cervera como subgerente, Díaz Guevara como subgerente de Programas Sociales, Américo Orlando Peñafiel García como secretario de la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte durante el 2017, e informa las funciones de remuneración en el momento en el que Zabaleta de la Cruz fue gerente de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. La ventaja que se les habría ofrecido a los hermanos Chilingano Villanueva, la posibilidad de favorecer a terceros, permite que el tráfico de influencias fue por favorecimiento que se materializó con la función pública de Zabaleta de la Cruz. El testigo protegido expresamente señala la relación que Chilingano Villanueva tenía derecho al 50% de las áreas municipales, porque fue el financista de la revocatoria del alcalde Carlos Palomino. Refirió que existe una denuncia verbal de José Luis Larco Danos del 21 de noviembre del 16 que corrobora este pacto corrupto para lograr la vacancia del que legítimamente fue elegido como alcalde. Esos elementos de comisión ofrecidos como medios de prueba en el requerimiento acusatorio permiten afirmar que existe una participación de Zabaleta de la Cruz en la comisión delictiva. Existe una hipótesis razonable que Zabaleta, como gerente municipal de Villa María del Triunfo, no realizó una acción neutral al suscribir la resolución que nombraba a Barbosa Carranza, ni tampoco al financiar la vacancia. Por el contrario, es un partícipe de los hechos y se apoya en una declaración que es directa del testigo protegido. Respecto de Acevedo García, indicó que la pertinencia y utilidad del levantamiento de secretos de las comunicaciones que obtuvo el Ministerio Público permitió demostrar objetivamente como medio de prueba que sí se produjo realmente un encuentro el 12 de marzo del 17 en San Borja, manifestando que estaba en su casa.
Sin embargo, las antenas telefónicas en el levantamiento del secreto de comunicaciones estableció constantes llamadas entre ambos durante el 2017 y se suma el testimonio del testigo protegido que señaló que de Acevedo García fue en contacto con Chanamé Orbe y el levantamiento del secreto de la comunicación. Se tiene, por otro lado, en el registro de visitas del jurado, permitió acreditar que de Acevedo García visitó a Chávarri Correa y a otro miembro de dicho jurado durante el 2016 al 2018, y registran 4 visitas, lo cual permite ubicar objetivamente a de Acevedo García en el jurado en la temporalidad que corresponde a los hechos en materia de imputación que tenía contacto con miembros de este caso. Chanamé Orbe y Chávarri Correa, quienes decidirían la vacancia del entonces alcalde de Villa María del Triunfo. Por otro lado, sobre la contratación de Sabino Estal Noriega, se indicó en diferentes versiones en la investigación preparatoria. En un primer momento de Acevedo García conoce la contratación y luego reconoció que había sugerido su contratación y recibió pagos por los meses de octubre, agosto, septiembre del 17, pese a ser un trabajador fantasma. Este dato se obtuvo de un indicio claro: había una ventaja indebida a través de la función pública del gerente en la mencionada municipalidad, y con la falta de justificación que permite corroborar lo que indica el testigo que prestó servicios para la elaboración de la ordenanza municipal. Sin embargo, era para otros efectos, y no obstante se puede revisar en la misma que nunca intervino en el expediente y relata el encuentro que se obtuvo de Acevedo García en San Borja y que se corroboró con el informe de las antenas telefónicas del lugar donde se produjo ese encuentro. Refirió a los hechos a partir de la reunión con Fortunato Chilingano Villanueva. En consecuencia, existe lógica racional que el hecho imputado se haya producido. Existen datos objetivos y versiones contradictorias, más las justificaciones de los propios partícipes en los hechos, y es claro que no puede sobreseerse este proceso. Argumentos fácticos y jurídicos. Los supuestos de la figura de sobreseimiento están regulados en el artículo 344 del Código Procesal Penal, que señala: dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello o se requiere el sobreseimiento de la causa. En casos complejos de criminalidad organizada, el fiscal decide en el plazo de 30 días bajo responsabilidad. El sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, la acción penal se ha extinguido y D, no existe razonablemente posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es así que el sobreseimiento es una cita de una ejecutoria de la Sala Penal Permanente. El sobreseimiento es la resolución emanada del órgano jurisdiccional en la etapa intermedia, mediante la cual se pone fin al proceso penal, iniciado con una decisión, cosa de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada, sin actuar el derecho punitivo del Estado. El sobreseimiento, pese a poner fin al proceso penal, reviste la forma de un auto y no de una sentencia, pero este auto debe estar debidamente fundamentado. Conforme al acuerdo plenario 7/2023, del 28 de noviembre del 23, en su fundamento 17 señala que la doctrina reconoce que existen 2 órdenes de presupuestos para dictar el auto de sobreseimiento: 1 de derecho material y 2 de derecho procesal. Presupuesto de derecho material, son 4 lo que identifica la doctrina: subsistencia objetiva del hecho, ausencia de elemento fáctico; inexistencia de hecho punible, ausencia de elemento jurídico; falta de indicios de responsabilidad penal; prueba insuficiente para fundamentar la pretensión punitiva; ausencia de elemento probatorio. Se trata de una insuficiencia tanto de naturaleza objetiva, vinculada a la existencia del hecho, como de naturaleza subjetiva, referida a la determinación del presunto autor. Para estos efectos debe tenerse claro que se sobreseerá la causa cuando no es posible que la práctica de la prueba en el juicio oral permita aclarar el material probatorio de imputación, pues existe duda, es el caso que insista en la acusación, porque precisamente, destaca Gómez Colomer, la prueba a practicarse en el acto de vista está destinada a despejar estas dudas. El legislador ha tenido en consideración el estándar de prueba exigido en este supuesto, al regular en el artículo 344, apartado 2, literal F, del Código Procesal Penal, que no haya suficientes elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento. De igual modo, se reitera esta posición en el artículo 352, numeral 4, cuando faculta al juez a dictar de oficio o a pedido de parte de la defensa el sobreseimiento, siempre que los requisitos del artículo 3442 sean evidentes. Vinculado a ello, la Sala Penal Permanente en la casación 760-2016, La Libertad, prácticamente ha señalado que no puede sobreseerse un proceso penal en etapa intermedia cuando hay elementos de convicción que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado, que exige el esclarecimiento en el juicio oral.
y presupuestos de derecho procesal están vinculados con los presupuestos procesales y todos aquellos elementos que condicionen la correcta persecución penal, causa de extinción de la acción penal, ausencia de autorización para procesar, así como las inviolabilidades e inmunidades y condiciones de perseguibilidad. Análisis del caso. Corresponde a este juzgado supremo resolver las solicitudes planteadas por la defensa de Chávarri Correa, Chanamé Orbe, Ángel y Fortunato Chilingano, Zabaleta y de Acevedo, referentes a los sobreseimientos sustentados en el artículo 344, numeral 2, literales A y D del Código Procesal Penal, frente a la oposición de la Fiscalía que señala que el requerimiento acusatorio cumple con los parámetros establecidos en la norma y que se trataría de causales contradictorias entre sí. Al respecto, el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal contempla diversos supuestos que pueden sustentar el sobreseimiento de una investigación penal. La indicada norma no contempla disposición alguna que establezca que plantee el sobreseimiento solo puede invocar una de dichas causales. En este punto resulta relevante lo previsto en el artículo 7, numerales 3 y 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, según el cual la ley que coarte la libertad o el ejercicio de los derechos de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente, y que en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable debe estarse a lo más favorable del rey. En ese sentido, no puede interpretarse el sentido artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal, entendiendo que el justiciable solo puede invocar a la vez una única causal entre todas las causales de sobreseimiento que la ley prevé. La Fiscalía alega como si fuera una restricción, pero ello no tiene sustento en la norma procesal mencionada, ni en doctrina ni en jurisprudencia. Respecto del acusado Chávarri Correa, se tiene lo siguiente. Su defensa invocó la causal contemplada en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal, señalando que no existen elementos de convicción que acrediten la comisión del delito imputado, enumerando 3 elementos de convicción que serían los que sustentarían los hechos presentados por la Fiscalía. Indicó que en la acusación se tiene 58 elementos que no son suficientes para el estándar de sospecha suficiente y no existe elemento de convicción que corrobore que su patrocinado recibió el monto dinerario. Simplemente se tienen las declaraciones del colaborador eficaz y el testigo protegido que se contradicen con el acervo documentario presentado. La Fiscalía, por su parte, precisó que las declaraciones del testigo protegido están corroboradas con los informes de la municipalidad, así como por el reporte de visitas al jurado sobre el ingreso de Acevedo García para reunirse con Chávarri Correa. Los argumentos referidos a la no responsabilidad, a la no acreditación de hechos o la determinación de las circunstancias de cómo habrían ocurrido, considera este juzgado supremo, no pueden sustentar la causal de sobreseimiento invocada por la defensa de Chávarri Correa, conforme lo sostienen decisiones de la Corte Suprema de Justicia, citando a la apelación 49-2022 de Tumbes. Y en todo caso no se identifica causa de justificación o de no culpabilidad o no punibilidad que respalde la referida causal que refiere la defensa. Adicional a ello, conforme al acuerdo plenario 7-2023, respecto a los presupuestos de esta causal, en cuanto no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de la investigación para que opere esta causal de sobreseimiento, no basta verificar la insuficiencia probatoria mencionada, sino además es menester tener el conocimiento actual, que aun cuando fuese posible abrir una ventana temporal investigativa, sería vano, dada la imposibilidad de encontrar el material probatorio de cargo, lo cual implica que el fiscal fue diligente en su labor de investigación con suficiencia acreditativa de tal nivel que permita acusar a una persona, y lo que cuestiona en este momento la defensa es la certeza de los elementos de convicción que tiene la Fiscalía como sustento de su tesis, lo que tiene lugar a un cuestionamiento de responsabilidad y prueba, que debe ser medituada en la etapa correspondiente, por lo que la solicitud de sobreseimiento debe ser desestimada. Respecto al acusado Chanamé Orbe, se tiene la defensa sustenta el sobreseimiento conforme a la causal, que sostiene no existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de la causa. Artículo 344, inciso 2, literal D del CPP. Señala que la Fiscalía no explica cómo se realizó la entrega de los 10.000 soles a Acevedo García. También refiere que de los informes de levantamiento de secreto de las comunicaciones no se reporta ni una llamada entrante o saliente o mensaje de texto que establezca comunicación entre Chanamé Orbe y Acevedo García, por lo que los elementos de convicción que se tienen son insuficientes. La Fiscalía, al igual que en el caso del acusado Chávarri Correa, señala que existen elementos de convicción que corroboran las declaraciones tanto del colaborador eficaz como del testigo protegido, que evidencia que los puestos laborales fueron contratados con las personas sugeridas y que los registros de comunicación que constan en el informe 14 de junio del 22 denotan que Chanamé Orbe tenía un comportamiento reiterativo que constituye un indicio de incapacidad del delincuente.
Al respecto, el Juzgado Supremo considera que el argumento sobre la probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente en que el estándar de sospecha suficiente descansa en la mayor probabilidad de la comisión del delito y la intervención delictiva del imputado, la aplicación del estándar no requiere que se haya refutado la hipótesis defensiva, bastará con el grado de confirmación de la hipótesis principal. Ante ello, se debe considerar que se evalúan los hechos conforme a los elementos de convicción que los sustentan, y en este caso la tesis de la defensa que no existe prueba de cargo, negando los elementos que se tiene por parte de la Fiscalía, lo cual debe ser valorado y evaluado en la etapa correspondiente, por lo que en este extremo también se declara infundada las solicitudes sobre sí. Respecto a los acusados Chilingano Villar, la defensa solicitó el sobreseimiento teniendo como sustento el artículo 344, numeral 2, literal A del Código Procesal. Esto es que el hecho no se realizó, no puede ser atribuido a sus patrocinados porque ellos ya cuentan con una sentencia absolutoria por los mismos hechos. Y aunque no fueron sentenciados por el delito de cohecho activo específico por el que hoy se les acusa, lo cierto es que se trata de los mismos hechos, pretendiendo la Fiscalía segmentarlos y procesarlos por el mismo. La Fiscalía, por su lado, sostiene que el argumento de cosa juzgada ya se estableció en la resolución de excepción de cosa juzgada, por lo que ya se señaló que se trata de otros sujetos y que es otra calificación jurídica como la de tráfico de influencias. Y que incluso la Sala Superior concluye que los hechos que se le imputan en ese extremo resultan atípicos, porque el hecho por el que se le sentenció fue tráfico de influencias. Sobre los argumentos de sobreseimiento formulados por la defensa, este Juzgado Supremo ya se pronunció cuando resolvió la excepción de cosa juzgada planteada, puesto que la misma ejecutoria expedida por la tercera sala de apelaciones de Lima indicó que, comillas, posiblemente se estaría frente a un delito de cohecho activo o pasivo, entre paréntesis, o tráfico de influencias. Claro está, con otros implicados que no son parte de este proceso. Se cierra comillas. Con lo cual no señala que no sean responsables penalmente, sino que indica que deben ser examinados con otros participantes de dicho hecho delictivo y que la calificación jurídica debe ser merituada en virtud de las participaciones y momentos. El sustento de la solicitud de sobreseimiento no debe ser referido a aspectos probatorios como lo pretende la defensa, por lo que debe estimarse dicha solicitud. Respecto a Zabaleta de la Cruz, la defensa presenta la solicitud de sobreseimiento sustentándola en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal. Esto es, no existen elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Sostiene que no existe causa probable y hay contradicción en la declaración del testigo protegido sobre la propuesta dineraria, así como el elemento incriminatorio que justificaría que pase a juicio oral no puede basarse en conjeturas ni sin corroboración objetiva que no supere el estándar mínimo de control de convencionalidad y constitucionalidad. Al respecto, la Fiscalía señaló que se formuló acusación contra Zabaleta de la Cruz como gerente de la municipalidad del distrito de Villa María del Triunfo, junto a Ángel y Fortunato Chilingano, haber dado sumas dinerarias y manejo de puestos laborales a Chanamé Orbe y Chávarri Correa. A fin se confirme la vacancia del entonces alcalde Palomino Arias y favorecer así a Ángel Chilingano Villanueva como nuevo alcalde del referido distrito, lo cual debe ser debatido en la etapa correspondiente a fin de merituar y evaluar los elementos de comisión ofrecidos, porque en su condición de gerente municipal, Zabaleta de la Cruz permitió el nombramiento de Barbosa Carranza en el cargo de confianza de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y determina la ventaja de acuerdo a la hipótesis fiscal. Luego, en el informe 887 de 2019 de Recursos Humanos de septiembre de 2019 emitido por Díaz Romero, en su condición de subgerente de gestión de recursos humanos, señaló que Barbosa Carranza laboró como gerente de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Novoa Figueroa como subgerente de la Subgerencia de Salud Pública y Ciencias Sociales, Hernández Cervera como subgerente, Díaz Guevara como subgerente de Programas Sociales, Peñafiel García como secretario de Educación, Cultura y Deporte durante el 2017, e informa las funciones y remuneración en el momento en el que Zabaleta de la Cruz fue gerente de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. En la línea de análisis que se realiza en el presente, al igual que en el caso de los acusados Chávarri Correa y Chanamé Orbe, incluso los hermanos Chilingano Villanueva, son argumentos referidos a la no responsabilidad, la no acreditación de hechos o la determinación de las circunstancias de cómo habrían ocurrido, lo que no puede sustentar la causal de sobreseimiento invocada por el acusado Zabaleta de la Cruz, ya que se justifica en aspectos probatorios, por lo que el pedido debe ser desestimado. Respecto del acusado de Acevedo García y sus solicitudes sobre seguimiento sustentada en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal. Esto es, no existen elementos de comisión para solicitar fundadamente el enjuiciamiento, se tiene. La defensa argumentó que de los hechos imputados se tienen dos supuestos. El primero, haberse reunido con Chanamé Orbe cuando era miembro del jurado, y el segundo, cuando entregó 10.000 soles y solicitar trabajo para estando libre en la municipalidad,
lo que se hizo efectivo con la contratación con colocador entre julio y agosto del 17. Considera que no existen pruebas que corroboren los hechos descritos, ni aún con llamadas, por lo que existe insuficiencia probatoria. Por su parte, la Fiscalía señala que existen elementos objetivos sobre los cuales reposan los hechos de la tesis fiscal, incluso la declaración del mismo acusado, de Acevedo García, quien señaló que conocía a Chonamé Orbe y que existe lógica racional en que el hecho imputado se haya producido, existen datos objetivos, lo que no posibilita el sobreseimiento. Sobre el particular, debe señalarse que se trata de un contexto de determinación de responsabilidad penal del sujeto que cometió el delito, lo que en esta instancia no se evalúa y conforme al acuerdo plenario 7-2023 del 28 de noviembre, se señala respecto a los presupuestos de esta causal que no hay elementos de posición suficientes para solicitar fundadamente el reclusamiento del imputado y que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Lo cual, conforme de verse, como agrega el mismo acuerdo, para que opere esta causal de sobreseimiento no basta verificar la insuficiencia probatoria mencionada, sino además es menester tener el conocimiento actual, que aun cuando fuese posible abrir una ventana temporal investigativa, sería vano, dada la posibilidad de encontrar material probatorio de carga. Ello significa que el fiscal fue diligente en su labor de investigación con suficiencia acreditativa de tal nivel que permita acusar a una persona, y lo que cuestiona en este momento a la defensa es la certeza de los elementos de convicción que tiene la Fiscalía como sustento de su tesis, y con ello sobre la existencia de los hechos, lo cual tiene lugar a un cuestionamiento de responsabilidad y prueba en ambas partes que debe ser merituada en la etapa correspondiente, por lo que debe desestimarse esta solicitud. Cabe precisar que al resolver una solicitud de sobreseimiento sustentada en el presente caso en el artículo 344, numeral 2, literales A y D del Código Procesal, el juez de la etapa intermedia evalúa si el hecho no se realizó y si los elementos que lo sustentan no son suficientes para acreditar la comisión de los delitos imputados. Así, el sobreseimiento se da por causa establecida en la ley y pone en tela de juicio la realidad del hecho imputado. Las causales establecidas por el Código Procesal Penal y conforme a las cuales cabe considerar un sobreseimiento que se permite con la presencia de cualquiera de ellas que el proceso penal penezca antes de pasar a la etapa de juicio oral son: el hecho objeto de la causa no se realizó, no puede atribuirse al imputado, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, la acción penal se ha extinguido, y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En este mismo sentido, la Corte Suprema de la República sostiene en la apelación 49-2022, el rol del juez de acusación, a diferencia del juez de juzgamiento, es verificar si la hipótesis de imputación que propone la Fiscalía reposa justificadamente en los elementos de convicción aportados, así como si supera el análisis de relación de justificación externa. En otras palabras, si logran solventar con suficiencia una causa probable. Vale decir que no existe objeción amparada en la sana crítica razonada, principios de reglas jurídicas y de lógica, conocimiento científico contrastable, máximas de la experiencia, lo notorio y evidente. No corresponde al juez de etapa intermedia visorar una definitiva o certera acreditación, no solo porque la prueba se forma únicamente tras el debate dialéctico contradictorio, sino porque hacerlo en definitiva ofende el principio de presunción de inocencia, salvo en caso de flagrancia, que se erige como regla de juicio hasta que pueda ser destruido en el plenario de procesamiento o imponer su intangibilidad, debido a que los elementos de convicción ofrecidos como prueba, de lo contrario, no pudieron superar el estándar de eliminación de duda más allá de los resultados. Cabe notar, a la luz de la sana crítica razonada, que la recurrida no ampara la fundabilidad del sobreseimiento en su derrotabilidad, porque el pedido fuese ilógico, contrario a la ciencia, evidente, a la ciencia contrastable o a las máximas de la experiencia, o atacar a lo notorio evidente, sino en razones de valoración acreditativa que no le conciernen a un juez de acusación. En el presente caso, los argumentos expuestos por la defensa de los acusados Chávarri Correa, Chonamé Orbe, Zabaleta de la Cruz y de Acevedo García se centran fundadamente en razones de valoración acreditativa. Esto es, que los elementos de convicción no acreditan que los hechos hayan sucedido. En el caso de la defensa de los acusados Chilingano Villanueva, centrada en un posible nevis in idem, ello no es así, toda vez que en este caso se imputa un tipo penal y causados diferentes. En consecuencia, las solicitudes de sobreseimiento presentadas se declaran infundadas. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo resuelve declarar infundadas las solicitudes de sobreseimiento formuladas por la defensa de los acusados Chávarri Correa, Chonamé Orbe, Chilingano Villanueva Ángel, Chilingano Villanueva Fortunato, Zabaleta de la Cruz Ronel y
Martín de Jesús de Acevedo García, seguidos en el proceso en su contra por el presunto delito de cohecho activo, cohecho pasivo específico o hecho activo específico, según el caso respectivamente, justificada en audiencia pública con su lectura integral, prosígase con el estado de la causa. Se han declarado infundadas las solicitudes de sobreseguimiento. Señora fiscal. Conforme, señor juez supremo. Defensa del señor Chanamé Orbe. Defensa del señor Chávarri Correa. Sí, señor magistrado, esta defensa conoce perfectamente que esta resolución es irrecurrible. No obstante ello, nos reservamos nuestro derecho para poder accionar ante las instancias pertinentes. Muchas gracias. Señor, defensa de los señores Chilingano. Doctor, como es de conocimiento, es inimpugnable la resolución. Nos reservamos las acciones correspondientes por tan arbitraria resolución. Nada más. Gracias. La defensa del señor Zabaleta. Señor magistrado, en atención a la situación procesal del auto expedido, nos reservamos el derecho a la defensa del señor Zabaleta. Gracias. La defensa del señor Acevedo. Señor magistrado, esta resolución es irrecurrible. Igualmente nos reservamos el derecho de acudir a las instancias pertinentes. Gracias. Pues habiendo concluido esta sesión, voy a dar algunas pautas para la próxima. Señor magistrado. Sí, señor. Juez. Sí, la defensa del doctor Chanamé. También me reservo el derecho de recurrir a lo que corresponda a esta resolución. Ok. Un minuto, por favor, quiero ver la próxima. La próxima sesión va a ser el día lunes 21 de abril a las 9 de la mañana. Lunes 21 de abril a las 9 de la mañana. Y las reglas, o por lo menos el procedimiento para la audiencia, la sesión de prueba, habiendo también objeciones al material probatorio presentado, vamos a hacer lo siguiente. Doctora Cárdenas. Sí, doctor, diga. Revisen, tienen algunos días para que vean si hay algún material probatorio que pueda ser objeto de convención probatoria, por favor. Para que lo pueda presentar en esa oportunidad. Y luego en paquete si hay testigos con sus actas y no sé si hay peritos acá, creo que no hay peritos, ¿no? Hay un informe de teléfono. De comunicaciones, pero es un informe, Sí. No hay voces, nada, no hay pericias, ¿no? Ya, ok, lo empaqueta para poder presentarlo y pasamos a la discusión de las oposiciones que han presentado las defensas y luego también las defensas que hayan presentado prueba. Si hay alguna concordancia de prueba con alguna de las que tiene la fiscalía, me lo hacen saber, por favor. Entonces, avanzamos la próxima hasta donde se pueda. ¿Correcto? Correcto. Nos vemos entonces el próximo lunes 21 a las 9 de la mañana. La audiencia ha concluido siendo las 9:34 de la mañana. Muchas gracias. Saludos, señor magistrado. Perdón, la Procuraduría también es el día para que presente su prueba, ¿sí? Buenos días, permítame.